Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. El cielo se tornó oscuro y la tierra tembló con la sentencia del Creador cumpliéndose en la muerte de su Hijo. Aquel momento poderoso resonó en las profundidades del corazón de los discípulos. Por 3 años habían seguido al Maestro, escuchando su voz que traía vida, y ahora se encontraban sumidos en un silencio sepulcral, lleno de confusión y desesperanza. Mientras se dispersaban, María Magdalena, llena de dudas y dolor, se dirigió al sepulcro donde yacía el cuerpo de Jesús. Era un camino desolador, pero su amor la empujaba a permanecer cerca del lugar donde la luz había sido extinguida. Al llegar, encontró la piedra removida y la tumba vacía. Fue entonces que se encontró con 2 ángeles que le preguntaron, ¿por qué lloras? Juan 20:13. Su respuesta, cargada de angustia, resonó como un eco de su fe perdida: han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Ante esta revelación, un profundo estremecimiento se apoderó de ella, y cuando se volvió, vio a Jesús, pero no lo reconoció de inmediato. Él pronunció su nombre, María. Al escuchar aquella voz familiar, el velo de luto se rasgó y el instante se convirtió en un momento de gloriosa redención. Rabboni, exclamó ella, y el desconsuelo se convirtió en un soplo de vida fresca. Con este encuentro, Jesús rompió el dominio de la muerte y mostró que la esperanza había resucitado. Lucas 24, 6-7. Los discípulos, sumidos en el miedo, se habían encerrado, temiendo las represalias de los líderes religiosos. Pero en esa atmósfera de incertidumbre, Jesús se hizo presente, manifestando su gloriosa resurrección en medio de ellos. Paz a vosotros, pronunció, y sus corazones, temerosos, comenzaron a brotar de esperanza. Juan 20:19. Ese encuentro no solo trajo afirmación de que Él vive, sino también un mandato: como el Padre me envió, así os envío yo. Juan 20:21. En este momento, los discípulos fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, y sus vidas cambiaron para siempre. La promesa de un mundo renovado comenzó a desplegarse mientras se preparaban para llevar el mensaje de salvación a las naciones. A medida que se multiplicaban los testimonios de aquellos que habían visto al resucitado, el Espíritu comenzó a obrar poderosamente. Muchos de los que habían estado alejados de la fe, al escuchar la proclamación de la verdad, dieron su corazón al Señor. Entonces, los milagros comenzaron a fluir, manifestando la gloria de Dios. Ciegos recibieron la vista, cojos caminaron, y los enfermos fueron sanados en el nombre de Jesús. Hechos 3, 6-8. Pero en medio de estas maravillas, siempre había un susurro de advertencia. Pedro, tras sanar a un paralítico, proclamó a la multitud: arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Hechos 3:19. A pesar de la transformación que sucedía, había quienes se resistían a la verdad. Se tejía un conflicto entre la luz y la oscuridad, y el pueblo de Dios debía permanecer firme. Mientras los apóstoles continuaban su obra, las promesas del Antiguo Testamento tomaban forma, y la historia de redención seguía su curso, trazando un camino que el mundo no había previsto. Un nuevo amanecer se acercaba, revelando cosas aún más gloriosas que estaban por venir. Pero lo que todavía no sabían, era que el verdadero desafío estaba por delante, y un enemigo astuto aguardaba el momento adecuado para intentar desviar el propósito divino. ¿Cómo los apóstoles enfrentarían este reto, y cuál sería el desenlace de su misión? La historia de la Iglesia apenas comenzaba, y el gran plan de Dios continuaría desarrollándose, llevando consigo misterios que solo se revelarían en su tiempo perfecto. Mientras el eco de la resurrección de Jesús resonaba por las calles de Jerusalén, la energía espiritual en el aire palpaba como un latido nuevo de vida. Los discípulos, ahora firmes en su fe, comenzaron a salir y hablar con valentía acerca de las maravillas que habían visto. La luz de Cristo brillaba intensamente en sus corazones, impulsándolos a proclamar el mensaje de salvación con fervor. En los días que siguieron, Pedro y Juan subieron al templo para la hora de oración. En su camino, encontraron a un hombre cojo, que había estado sentado a la puerta del templo durante años, pidiendo limosna.
Al verlo, Pedro se detuvo y lo miró con compasión. «Míranos», dijo. El hombre, con la esperanza de recibir una limosna, los observó atentos. Sin embargo, Pedro continuó: «No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. Aquel momento de poder celestial fue como un relámpago divino. El hombre sintió una fuerza en sus pies y tobillos, se levantó de un salto, caminando y saltando, alabando a Dios. La multitud, asombrada, se congregó alrededor, preguntándose cómo podría ser posible tal maravilla. Pedro, al ver la curiosidad en sus rostros, exclamó con valentía: «¿Por qué se maravillan tanto de esto? ¿Por qué nos miran como si por nuestra propia piedad hubiéramos hecho que este hombre anduviese?» Hechos 3:12. Luego predicó con fervor sobre Jesús, quien había sido crucificado y resucitado. Aquella proclamación llenó los corazones con esperanza y, al mismo tiempo, incomodó a los sacerdotes y líderes religiosos que veían amenazado su poder. Entretanto, el eco de la resurrección no solo traía vida a los corazones, sino que también despertaba la ira de los que se oponían. Una mañana, mientras los discípulos enseñaban en el templo, fueron apresados y llevados ante el consejo de los sacerdotes. El sumo sacerdote los interpeló: «¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto?». Hechos 4:7. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con valentía: «Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo ha resucitado». Hechos 4:10. Aunque fueron amenazados y reprendidos, los apóstoles mantuvieron su testimonio, orgullosamente desafiando toda adversidad con la verdad del Evangelio. Sin embargo, la creciente oposición a su mensaje nunca disminuyó, al contrario, se intensificó a medida que se acercaban a un momento crítico. Mientras tanto, en el secretismo de la noche, un grupo de líderes religiosos discutía inquieto. Temían que la fe en Jesús pudiera esparcirse aún más y usaron su influencia para silenciar a los apóstoles. Pero había algo más en juego, algo más grande de lo que podían percibir. En su intento de detener el movimiento del Evangelio, no sabían que estaban participando en el plan soberano de Dios. El apóstol Pablo, aún conocido como Saulo, observaba con avidez, ajeno de los planes transformadores de Dios para su vida. Aunque su propósito inicial era perseguir a los seguidores de Cristo, estaba a punto de ser parte de un giro monumental en la narrativa de la salvación, porque lo que el consejo no sabía era que a través de la oposición, Dios estaba forjando no solo el carácter de sus apóstoles, sino también alineando a su siervo en un viaje que lo llevaría a ser un faro de esperanza para las naciones. ¿Cómo cambiaría esto el curso de la historia de la Iglesia? El misterio de la soberanía divina continuaba desarrollándose, tejiendo los hilos de prueba y triunfo en un tapiz más grande de redención. ¿Cómo se enfrentaría la comunidad de los creyentes a estos desafíos? La obra de Dios estaba en su apogeo, y el verdadero destino de sus corazones aún estaba por revelarse. Los días transcurrían con una intensidad palpable en Jerusalén. La presencia de los apóstoles llenaba el aire de expectación y temor. Mientras Pedro y Juan continuaban confidentes compartiendo la buena nueva, cada vez más personas se unían, pero también lo hacían los murmullos de descontento entre las autoridades. Ellos vigilaban a los discípulos con ojos críticos y corazones envenenados por la ira. Un día, después de haber predicado con fervor, Pedro y Juan se retiraron a su comunidad de creyentes. Allí, oraron fervientemente buscando dirección y fortaleza. La congregación, unida en espíritu, les animó a ser valientes. La fe en Cristo, resucitado y viviente, fluía como un río de vida, y todos sentían que estaban en el centro de un movimiento divino. En medio de la oración, las paredes parecían vibrar, y un temblor sacudió el lugar donde estaban reunidos. El Espíritu Santo descendió sobre ellos como el viento impetuoso que había llenado el lugar en Pentecostés, dividiendo las lenguas de fuego sobre cada uno. Hechos 2:3, fue un momento de revelación que los fortaleció, llenándolos de una nueva audacia y pasión. Y todos ellos, llenos del Espíritu Santo,
hablaron con denuedo la palabra de Dios, Hechos 4:31. La comunidad creció en número y en propósito, cada uno compartía sus posesiones y no había entre ellos ningún necesitado. Era un hermoso testimonio del amor de Cristo en acción, sin embargo, la oscuridad se cernía sobre Jerusalén. En el corazón del consejo, una vida se transformaba para cumplir los propósitos de Dios. Saulo de Tarso, un joven fariseo del linaje de Benjamín, cada vez tomaba más notoriedad en su búsqueda feroz de erradicar la nueva fe. Hacia el amanecer de un nuevo día, mientras los creyentes se reunían, él planeaba con astucia llevar a cabo su misión de extenuar el movimiento. Si se detiene la boca de estos hombres, se detendrá el mensaje de Jesús, murmuraba entre los líderes religiosos. Pero, en su ceguera, no veía la mano de Dios entrelazando su historia con la de los apóstoles. Fue por esta búsqueda implacable de eliminar el Evangelio que se acercaba a un encuentro que cambiaría no solo su propia vida, sino todo el curso de la historia. Mientras tanto, la comunidad de creyentes enfrentaba el desafío de no rendirse ante la presión. Pedro y Juan no se amedrentaban, sino que, cada vez más, desafiaban las circunstancias con la confianza de que eran instrumentos en manos del Dios Todopoderoso. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, Hechos 4:20, proclamaban desafiantes. El eco de su fe resonaba en toda la ciudad, los milagros continuaban en medio de su testimonio fiel. Muchos eran sanados, y el poder de Dios se manifestaba de maneras asombrosas. La fama de su mensaje aumentaba cada día, atrayendo tanto a los devotos como a los escépticos. Los corazones comenzaban a ser tocados, incluso entre aquellos que inicialmente hablaban con desdén, pero el consejo de ancianos y sacerdotes, en su desesperación, tomaba medidas más drásticas. Los apóstoles eran arrestados nuevamente, y su futuro se tornaba incierto. En medio de amenazas, se preguntaban, ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? Esa noche, mientras Pedro soñaba con lo que podía ser, una voz resonó en su corazón: no temas, seguirás glorificando mi nombre. El cielo parecía abierto, y la intervención divina se hacía evidente, la lucha apenas comenzaba, y el enemigo no sabía lo que estaba desatando. Porque detrás de cada amenaza, un plan divino se tejía y se revelaría a su debido tiempo. Una luz brillaba en las sombras, y en la trama de su vida, las revelaciones del Señor iban a sacudir no solo a Jerusalén sino al mundo entero, sabiendo que su historia se entrelazaba con el propósito eterno de Dios. La comunidad de fe se preparaba para lo que vendría. La siguiente movida de Dios estaba al borde de ser revelada, y en su corazón sabían que el viaje apenas comenzaba. ¿Cómo se manifestaría el poder de Dios en la oscuridad? La respuesta era un susurro del cielo, esperando ser descubierto. Los días siguientes fueron un aluvión de convicción y desafío. Las autoridades, furiosas por el crecimiento desmesurado del movimiento de Jesús, decidieron que era hora de tomar medidas más decisivas. Convocaron al Sanedrín, y al amanecer de un nuevo día, Pedro y Juan fueron llevados ante el consejo. Sus corazones palpitaban con la certeza de que el propósito del Señor se estaba cumpliendo. El sumo sacerdote Anás, con voz temblorosa de ira, les preguntó: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con valentía: si se nos interrogara hoy por la bondad hecha a un hombre enfermo, y por cómo éste ha sido sanado, sea notorio para todos ustedes y para todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de los muertos, por medio de él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4, 9-10. Así, el Sanedrín quedó pasmado. La franqueza de Pedro y la potencia de su discurso no podían ser ignoradas. Sabían que aquellos dos eran hombres sin estudio, pero su transformación era evidente. Y reconociendo que habían estado con Jesús, Hechos 4:13, el consejo se encontró en un dilema: habían visto el milagro, pero también comprendieron que el mensaje hacía temblar los cimientos de su autoridad. Los líderes,
Ante la impotencia, decidieron advertirles enérgicamente que no hablaran más en ese nombre. Sin embargo, Pedro y Juan, sin dudar, replicaron: «Juzguen ustedes mismos si es justo ante Dios obedecer a ustedes en lugar de a Dios, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Hechos 4, 19-20. Su convicción resonaba con poder en la sala, como el retumbar de un trueno a través del silencio, constatando que su fidelidad a Cristo los conducía a una nueva dimensión de valentía. Al salir, la comunidad de creyentes se encontró en ferviente oración, clamando a Dios para que les diera aún mayor audacia para hablar su palabra. La tierra tembló nuevamente mientras imploraban, y el lugar fue llenado del Espíritu Santo. Muchos de ellos recibieron nuevamente valentía, y los portadores de la verdad enfrentaron la hostilidad con un valor que era palpable como el viento fresco que soplaba en el atardecer. Sin embargo, un sentimiento de inquietud contenía un giro dramático en esta historia. Entre los rumores de persecución, en los lugares oscuros de la ciudad, una sombra se movía con la misión opuesta. Saulo de Tarso, encendido por la rabia y la justicia peculiar de un fariseo fervoroso, había recibido cartas del sumo sacerdote para perseguir a los seguidores de Jesús incluso más allá de las fronteras de Jerusalén. Con determinación, planeaba desmantelar el floreciente movimiento de fe, convencido de que estaba sirviendo a Dios. Mientras tanto, la iglesia crecía, y los signos y prodigios se multiplicaban entre el pueblo. Multitudes eran añadidas cada día, no solo por el poder de los milagros, sino por la profunda transformación que generaba el testimonio fervoroso de aquellos que habían sido cambiados. En esa atmósfera de fe inquebrantable, el Espíritu Santo comenzó a mover corazones de tal manera que una nueva fase del plan divino se estaba gestando, una que no solo prometía milagros en Jerusalén, sino que llevaría el mensaje de rescate a todos los confines de la tierra. La provocación de los fariseos, el ardor de Pedro y Juan y la furia de Saulo estaban a punto de entrelazarse en un esquema divino de redención que impactaría eternamente la historia. Una sombra se cernía sobre el camino de Saulo, y el cielo, silencioso hasta este momento, se preparaba para un encuentro trascendental. ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios en medio de la adversidad? La respuesta, oculta en la sabiduría de lo divino, aguardaba su momento, y con cada latido se acercaba más al cumplimiento de las promesas del Altísimo. Mientras la comunidad de creyentes se aferraba a la promesa de Dios y los vientos del cambio soplaban con fuerte vigor, un manto de incertidumbre cubría la ciudad. En cada rincón, el eco de la proclamación del Evangelio resonaba, pero las sombras también se extendían, un desafío inminente dominaba el horizonte. Las noticias de la actuación de los apóstoles y los milagros eran como fuego avivando los corazones que anhelaban la verdad. Mientras tanto, Saulo de Tarso movía sus pasos decididos hacia la persecución. Su corazón era una mezcla de fervor religioso y un deseo ardiente de proteger lo que consideraba la verdadera fe. A medida que se acercaba a la sinagoga de Damasco, portando cartas que lo autorizaban a imponer castigo a aquellos que invocaban el nombre de Jesús, su mente tejía planes. Pero en el silencio de su camino, una luz divina estaba a punto de interceptar su trayectoria. De repente, una luz brillante que superaba el resplandor del sol lo rodeó, haciéndolo caer al suelo. Una voz poderosa, que resonaba en el aire y en su alma, quebrantó su arrogancia. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La pregunta, llena de peso, penetró en su ser. La revelación que estaba a punto de recibir cambiaría el curso de su vida. Era la misma voz que había llamado a los apóstoles, el mismo que había sanado al enfermo. Mientras Saulo se levantaba, el mundo había cambiado para él. Temporales de incredulidad y dudas se desvanecieron en ese momento, dejando lugar a una humildad inesperada. La identidad del que había sido perseguido ahora era revelada. Jesús, el crucificado, era el Señor de toda creación. En 3 días de ceguera, Saulo reflexionaría sobre su destino, la palabra de Dios preparando su corazón para transformar su odio en un fervor por el Evangelio. De vuelta en Jerusalén, los apóstoles se reunieron con ansiedad.
La noticia de los ataques de Saulo había llegado a ellos como un fuerte viento. No solo temían por su seguridad, sino que sus corazones dudaban de la sinceridad de la conversión de Saulo. Fue entonces cuando un hombre llamado Bernabé, conocido por su espíritu de aliento, se levantó. «Yo le he visto», declaró, clamando a la comunidad. «Él ha visto la gloria del Señor». Bernabé, doncella del amor y de la aceptación, habló de la humildad de Saulo y de cómo había sido transformado por el poder divino. Con recelo pero también con fe, los apóstoles recibieron a Saulo. La angustia inicial se disipó, porque habían experimentado que el perdón es parte del evangelio que se proclama. Este hombre que una vez había sido un perseguidor ahora sería un portador del mensaje de la gracia. Sin embargo, su aliento de vida no estaba exento de peligros. Cada paso en su nueva vida sería como caminar sobre un campo minado. Mientras las noticias se esparcían, la comunidad se fortificaba. Los atrevimientos del apóstol Pedro, junto con la nueva energía de Saulo, crearon una ola de valentía entre los seguidores de Jesús. Los milagros aumentaban, y aquellos que llegaban a la fe lo hacían con fervor renovado. Las cosas del cielo y de la tierra comenzaban a unirse, reflejando el poder del reino en la tierra. En el fondo de estas experiencias, algo incluso más misterioso se desarrollaba. La pregunta persistente resonaba en los corazones de muchos: ¿qué más planea Dios a través de todo esto? Sin embargo, la respuesta estaba oculta en su soberana voluntad, aguardando el momento preciso para revelarse. La historia de redención alcanzaría territorios desconocidos y tocaría vidas que aún no habían escuchado el eco del Evangelio. Así, en un tiempo de pruebas y transformación, Dios continuaba elaborando su plan, uniendo los corazones en torno a un propósito divino que se desarrollaba ante sus ojos. El camino estaba abierto y lleno de gracia, pero la verdadera revelación del amor de Dios estaba aún por venir, preparándose para explotar en todo su esplendor. Mientras el eco de los nuevos comienzos se extendía por Jerusalén, la atmósfera estaba cargada de expectación. Los discípulos, ahora fortalecidos por la unión del perdón y la esperanza, se encontraron en la casa de Marcos, un lugar de oración y aliento. Pedro, con su voz llena de convicción, les instó: «No teman, pues lo que ha comenzado en medio de nosotros es la evidencia del poder del Altísimo». No obstante, la realidad era que el peligro aún acechaba. Los fariseos, sintiendo como una serpiente la amenaza que representaban los seguidores de Jesús, comenzaron a tramar nuevos planes. En su corazón, Saulo, el recién convertido, ardía con un deseo ferviente de predicar la verdad que había abrazado. Una noche, mientras oraba en la soledad de su habitación, una visión se le presentó: figuras místicas, hombres y mujeres sedientos de la justicia divina, clamaban en la oscuridad. Su corazón palpitaba con el saber de que su misión apenas comenzaba. Cierto día, mientras se reunían en oración, el Espíritu Santo intervino. «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado», resonó en el corazón de la congregación. Hechos 13:2. Aquella declaración envió un frío a través de los presentes, una mezcla de temor y reverencia. ¿Qué significaba esto? La unción divina estaba tomando un nuevo rumbo, llevándolos a tierras aún desconocidas. Los ancianos impusieron manos sobre ellos, y así comenzó un camino que muchos no podrían seguir. Partieron hacia Chipre, un lugar donde el Evangelio jamás había pisado. El aire era espeso por el calor y la incertidumbre, pero en cada pueblo que pisaban, Saulo, ahora conocido como Pablo, llevaba su luz. La transformación era palpable. A donde quiera que llegaban, los corazones se abrían como campos en temporada de lluvia. Un encuentro crucial ocurrió en la ciudad de Pafos, donde se encontraron con un mago llamado Bar Jesús. Pablo, lleno del poder del Espíritu, lo enfrentó. «Oh, lleno de toda astucia y de todo engaño, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor». Hechos 13:10. Un silencio sobrecogedor se cernió sobre la asamblea. Era el choque entre la verdad y la falsedad, la luz contra la oscuridad. Al instante, el mago quedó ciego,
y los que lo rodeaban vieron la manifestación del poder de Dios. Un procónsul que había contemplado la escena no pudo evitar caer de rodillas, proclamando, verdaderamente, este es el Hijo de Dios, Hechos 13:12. En ese momento, no solo un hombre fue transformado, sino que el Evangelio se afianzaba en corazones que parecían inquebrantables. Mientras los días pasaban y los milagros continuaban, la comunidad cristiana se expandía, engendrando fuego en testimonios que viajaban de boca en boca. Lo que empezó como un pequeño grupo en Jerusalén ahora resonaba en las aldeas y ciudades del mundo. Sin embargo, en el fondo de esta historia de expansión, persistía la pregunta: ¿cuál es el verdadero propósito de Dios a través de este movimiento poderosamente disruptivo? Una respuesta aún no revelada aguardaba ser descubierta, susurrando en el viento y poblada de incertidumbres. Era un misterio más profundo que los pueblos se preparaban para abrazar. Dios, en su soberanía, tejía un relato que cambiaría la historia misma de la humanidad. Las promesas habladas por los profetas estaban por cumplirse de maneras que no habían imaginado, y la luz del mundo apenas comenzaba a resplandecer con todo su esplendor. Mientras el eco de los milagros se propagaba por las tierras de Chipre, las noticias del Evangelio comenzaron a florecer como un vasto campo de flores silvestres, y Pablo y Bernabé continuaron su travesía, llevando consigo el mensaje que habían recibido. La resistencia, sin embargo, no tardó en surgir. En cada paso que daban, sombras de oposición se levantaban al acecho. Tras la conmoción de la ceguera de Bar Jesús, Pablo y Bernabé se dirigieron a Antioquía de Pisidia. Al llegar, en un día de reposo, se encontraron con una sinagoga donde los antiguos textos eran leídos y comentados. Se les invitó a compartir, y Pablo, tomando la iniciativa, se puso de pie y, con voz poderosa, comenzó a recitar la historia de Israel, comenzando desde Moisés y el éxodo hacia la tierra prometida, hasta la llegada del Hijo de Dios. Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd: el Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y enalteció al pueblo, cuando habitaban como extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo poderoso los sacó de allí. Hechos 13, 16-17. Su discurso fue un himno a la fidelidad de Dios, atraía a aquellos con corazones anhelantes y cerraba a los opositores con el peso de la verdad, pero no todos recibieron el mensaje con alegría. Gelasio, un líder influyente de la sinagoga y seguidor del fariseísmo, sintió que los fundamentos de su autoridad estaban amenazados y se llenó de celos. Su voz resonó como un trueno sobre los corazones de muchos que vacilaron. ¿Por qué han de ser estos hombres los portadores de la verdad? ¿No somos nosotros los herederos de la promesa? La respuesta de Pablo fue firme, impulsada por el Espíritu: era necesario que a vosotros se os hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, y no os estimáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Hechos 13:46. Las palabras de Pablo cortaron como una espada, y muchos se sintieron atraídos por la declaración de un nuevo pacto, donde la gracia de Dios no conocía barreras. Antioquía pronto se convirtió en un crisol de fe. Judíos y gentiles comenzaron a juntar sus manos en la oración y el alabanza. Las testimonios de sanaciones comenzaron a emerger, y el Espíritu llenaba a los creyentes con su poder. Y mientras más se expandía el mensaje de salvación, más clara se hacía la visión de Dios: no eran solo los hijos de Abraham quienes estaban llamados, sino todas las naciones de la tierra. Sin embargo, mientras el gozo se esparcía, el peligro se intensificaba. Pablo y Bernabé fueron conducidos a un lugar apartado, donde una multitud se juntó en torno a ellos. Estos hombres que han trastornado el mundo, también han venido aquí, advirtió un fariseo, agitando los corazones en un clamor de discordia. Pero el poder del Altísimo era innegable, y en ese tumulto, Pablo se levantó, su corazón lleno de indignación divina. Comprometido a ser un portavoz de la luz en medio de la oscuridad, declaró: el Dios que ha manifestado la verdad nos ha enviado para compartir su amor. ¿Qué es la oposición ante el propósito eterno de nuestro Dios? Mientras la multitud se agitaba,
lo que antes era un grito de oposición se transformaba en un murmullo sutil de curiosidad. Cada mirada se volvía hacia ellos, y el espíritu comenzaba a mover los corazones. En ese instante, el misterio de la voluntad de Dios comenzaba a revelarse, como un profundo océano abriendo sus aguas. Las naciones, tragadas por el ímpetu del pecado, eran ahora el campo a ser labrado por los trabajadores de la cosecha. La pregunta resonaba en el aire: ¿cuál es el destino final de esta nueva luz que empezó en Jerusalén? Así, con sus corazones vibrando de esperanza, Pablo y Bernabé sabían que el camino apenas comenzaba, y la revelación divina aún tenía mucho que desvelar. Aquello que fue prometido a los ancianos a través de los profetas no solo estaba siendo declarado, sino que estaba a punto de cobrar vida de formas que el mundo no había anticipado. Mientras la tensión se mantenía en el aire, el corazón de Pablo latía con fervor. La multitud, atrapada entre la curiosidad y el temor, se agrupó, y las voces de hombres y mujeres se entrelazaban en un murmullo sombrío. Las palabras de Pablo resonaban cosechando semillas de esperanza en terrenos agitados. El Señor ha levantado un pueblo nuevo. En su gracia, Él llama a cada nación, a cada lengua, a cada pueblo. Los ojos de Bernabé, llenos de fervor, se encontraban con los rostros de quienes escuchaban. Un pequeño grupo se acercó con corazones abiertos, afligidos por el peso de la tradición. Habían vivido bajo la carga de la ley, deseando devotamente encontrar la paz y la redención, y ahora se hallaban ante el mensaje liberador del Evangelio. ¿Cómo puede ser esto?, preguntó una mujer, su voz temblando de emoción. La promesa no es solo para nosotros, Pablo, mirando hacia ella con ternura, respondió: en Jesús, la promesa ha alcanzado un esplendor nuevo. Isaías, el profeta, habló de un siervo que sería luz para las naciones. Él es aquel que ha venido a proclamar libertad a los cautivos y abrir los ojos de los ciegos. Isaías 49, 6. Gelasio, observando la transformación del ambiente, sintió que el control se deslizaba entre sus dedos. Con severidad, gritó: no permitiremos que unos hombres de la diáspora nos roben nuestra herencia. Este es nuestro lugar, nuestro Dios es el Dios de Israel. El eco de su súplica fue respondido no solo por murmullos de apoyo, sino también por gritos de angustia de aquellos que ansiaban la salvación. Pablo, movido por el Espíritu Santo, continuó: ¿y quién es el que puede detener el plan de Dios? ¿Puede la humanidad poner límites a su voluntad? Escuchad las palabras de nuestro Maestro: los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos. Mateo 20:16. La afirmación de Pablo fue como un relámpago en la congregación. La pasividad de muchos se convertía en un ardor en sus corazones. Aquellos que nunca habían sido incluidos en la promesa comenzaron a alzar sus manos en respuesta, reclamando el don divino de la fe. En ese momento, la discusión se tornó violenta. Los fariseos, sacudidos por el aire fresco del Evangelio, levantaron un clamor enardecido. Sedicionistas. Mentirosos. Pero un anciano, revestido de sabiduría, se levantó en la sinagoga. Nosotros, como pueblo, necesitamos discernimiento. ¿No dice nuestro libro que el Mesías vendría para traer esperanza a los gentiles? Y si esta es la verdad, podemos cerrar el corazón ante el trabajar de Dios. Isaías 60, 3. La multitud se detuvo, contemplando el desafío que les había lanzado. Pablo, viendo la alteración momentánea, aprovechó la oportunidad y proclamó: hoy se cumple la Escritura en vuestros oídos. Así dice el Señor: no se olvidará a aquellos a quienes llamé, ni a aquellos que busquen la verdad en el camino de justicia. Salmo 37:28. La palabra de Dios, como fuego del cielo, caía sobre ellos. Un hombre en la multitud, que había estado ciego de nacimiento, comenzó a clamar: Señor, si tú abres mis ojos, veré la vida en su esplendor. Conmovido, Pavel se acercó y, siguiendo el ejemplo de su maestro, puso sus manos sobre el hombre, orando fervientemente.
En un instante, la luz de Dios iluminó los ojos del ciego, y el asombro recorrió a todos, el clamor de glorificación se elevó hacia el cielo, resonando entre las rocas y el aire. La tensión en el ambiente se convertía en adoración. Es el Cristo. Es el Hijo de Dios, clamaron los que presenciaron el milagro, pero el surco de la oposición aún no había terminado. Gelasio, con un mentón erguido, se volvió hacia la multitud, pronunciando palabras de advertencia. Este es el comienzo de un nuevo tipo de caos. Si el poder de estos hombres crece, nuestra raza caerá en el olvido. El eco de su voz se disipó entre la proclamación de fe, pero la sombra se cernía aún sobre ellos. Mientras Pablo y Bernabé oraban, un suave murmullo de la voz del Altísimo se movía en el aire. Aquellos que buscaban sabiduría se preparaban para escuchar, y he aquí, un nuevo camino se abrirá, los confines de la tierra serán tocados por mi gloria. Isaías 42, 6. Mientras la luz de la verdad brillaba, una pregunta emergió en las mentes de los que estaban allí. ¿Acaso el verdadero propósito de Dios estaba llegando a su cúspide, convergiendo en un cumplimiento que trascendía sus expectativas más elevadas? El tiempo avanzaba mientras Pablo y Bernabé continuaban su misión, cruzando ciudades y llevando consigo el mensaje de salvación que transformaba vidas. Cada lugar que visitaban se convertía en una nueva oportunidad para que el Evangelio floreciera, y su valentía ante la oposición se volvía un testimonio vivo de la fe. Mientras tanto, en una nueva ciudad llamada Listra, su presencia capturó la atención de un hombre lisiado de nacimiento. Al ver que el hombre escuchaba con atención, Pablo, lleno de compasión y del poder del Espíritu Santo, le dijo, «Levántate derecho sobre tus pies», Hechos 14:10. Inmediatamente, el hombre dio un salto y comenzó a andar, causando un revuelo entre la multitud. «Los dioses han venido a nosotros en forma de hombres», exclamaba la gente, confundiendo a Pablo y Bernabé con deidades. No obstante, ante la adulación, Pablo y Bernabé se rasgaron las vestiduras y proclamaron, «Hombres, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos de igual naturaleza que vosotros». Hechos 14:15. La respuesta fue un claro recordatorio de que toda gloria pertenece a Dios, el verdadero autor de sus acciones. Sin embargo, la sombra del conflicto se extendía rápidamente. Algunos judíos, perseguidos por la fe, llegaron de Antioquía y de Iconio, incitando a la multitud en contra de Pablo y Bernabé. La confusión se tornó en violencia, y Pablo fue apedreado y dado por muerto. Al caer en los brazos del dolor y la sombra de la muerte, algunos creyentes lo rodearon, orando fervorosamente. Pero, milagrosamente, Pablo resucitó, y con una renovada determinación, se levantó y continuó su camino. Aquellas persecuciones no hicieron más que confirmar su llamado. Pablo se dirigió a los discípulos, fortificándolos en la fe, asegurándoles que por medio de muchas tribulaciones, debían entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. A cada paso, el mensaje se multiplicaba, la gracia de Dios era palpable, la noticia del Evangelio se expandió a lo largo y ancho, y en medio de este crecimiento, se celebraron las primeras comunidades eclesiales en varios lugares. Cada iglesia era un testimonio del poder transformador de Cristo. Pero, como todo gran movimiento, surgieron desafíos internos. Disensiones sobre la naturaleza del mensaje ante las antiguas costumbres judías comenzaron a surgir, provocando una reunión en Jerusalén, donde los apóstoles y ancianos se reunieron para discernir juntos la voluntad de Dios. En aquel concilio, Pedro se levantó y recordó cómo Dios había mostrado su gracia a los gentiles, afirmando, «¿Por qué provocáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?» Hechos 15:10. Su declaración resonó en los corazones de todos los presentes, y el resultado fue un mensaje claro: nos ha parecido bien y al Espíritu Santo no imponerles ninguna carga, salvo estas cosas necesarias. Hechos 15:28. La decisión fue monumental, el mensaje de salvación era para todos, sin importar costumbres o antecedentes, y los gentiles podían entrar en la promesa de Cristo.
La alegría impregnó la asamblea al escuchar la resolución. Pablo y Bernabé, los portadores de buenas nuevas, se prepararon para regresar a las iglesias, compartiendo la valiosa carta que confirmaba la unidad en el espíritu. Con el tiempo, Pablo y Silas, el nuevo compañero de ministerio, partieron hacia nuevas tierras, llevando consigo la certeza de que el amor de Dios abarcaba aún más allá de lo que podían imaginar. Los viajes se extendían, cada lugar marcado por encuentros divinos que llevaban a conversiones. Finalmente, mientras se encontraba en una prisión de Filipos, luego de ser golpeados y encarcelados por su testimonio, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios a medianoche. La atmósfera fue saturada por el poder del Espíritu. De repente, un fuerte terremoto liberó sus cadenas, un asombroso acto del Señor que conmocionó a los guardias. La salvación se extendía también a su hogar, marcando así otro paso en el inmenso plan de redención. La historia de la Iglesia continuaba creciendo, y Pablo se convertía en el apóstol de los gentiles, llevando el mensaje de salvación a reyes y gobernantes, pero siempre apuntando a la gloria de Cristo. Al final de su ministerio, su vida sería un legado de perseverancia, fe y esperanza. Así, la historia de la Iglesia no solo se cerró en las páginas del libro de los Hechos, sino que continuó resonando a lo largo de los siglos. La luz del Evangelio sigue brillando intensamente en la oscuridad, invitando a cada corazón a experimentar la libertad que solo se encuentra en Cristo. Si esta historia ha tocado tu vida, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comparte tus reacciones y reflexiones sobre este final en los comentarios, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El mensaje del Evangelio debe llegar a todos.